Hola hermanos, buenas noches, nuevamente aquí, pues aprendiendo un poquito más de la palabra del Señor y pues bendiciones para todos y estemos atentos a lo que el Señor nos quiere enseñar esta noche. Hoy vamos a ver Segunda de Crónicas 19, continuando con este rey Josafat y vamos a ver qué es lo que pasó después de que Acab murió cuando hizo la alianza que no quiso el Señor y vemos que por esa alianza que tuvo Josafat con Acab, pues provocó realmente un enojo en el Señor. Vimos que esa alianza que ellos formaron no era con la aceptación del Señor y sin en cambio aquí Josafat recuerdan que clamó al Señor y lo salvó. Y lo salvó de una muerte inminente, ¿no? De algo que le iba a pasar grave por esas consecuencias que estaba pagando por esa alianza. Pero el Señor le dio una segunda oportunidad, como nosotros a veces en este mundo decimos, ¿no? Nos da una oportunidad. Y igualmente, Él enderezó el camino porque dice el Señor en su palabra que tenía todavía cosas buenas. Él conoce nuestro futuro y sabe que dice uno que todavía aún puede uno dar algo más. Aunque cometemos errores, en ocasiones aceptamos esos errores cuando viene una reprenda, un regaño, una corrección. Y el Señor siempre nos va a dar esa oportunidad si realmente nosotros enderezamos ese camino, queremos ser nuevamente rectos como somos y tenemos principalmente un corazón realmente arrepentido y reconocemos en nuestras vidas que el Señor es Rey y soberano en nosotros. Entonces, pues aquí vamos a conocer un poquito más de ese arrepentimiento que tuvo Josafat y qué es lo que continuó haciendo después de que el Señor lo rescató, ¿no? Pero para empezar, pues vamos a poner estos momentos en las manos del Señor y le pido, vamos a cerrar nuestros ojos. Señor Todopoderoso, Señor, sabemos que tú eres un Dios de misericordia, eres un Dios grande y poderoso y que, Señor, siempre nos estás mirando con amor a pesar de que la regamos feamente a veces nosotros, Señor, con cosas que no son agradables a ti. Y, Señor, te pido que tú nos perdones todas nuestras inequidades que hacemos contra ti, Señor. No queremos ser enemigos de ti, queremos ser esos siervos fieles a ti, Padre. Te pido, Señor, que tú en estos momentos estés redarguyendo nuestros corazones, Señor, si tenemos todavía algo, Señor, que nos estorbe para poder ser realmente esas personas que tú quieres utilizar en nosotros, Señor. Gracias te doy, Señor, por ello, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y pues el título le puse Acepta la corrección. Y el tema es ¿eres justo e imparcial? Y con ello vamos a irnos a la palabra del Señor. Es la Biblia, la palabra Nueva Traducción Viviente. Vamos a ver nuevamente, es un lenguaje más sencillo. Y vamos a leer los primeros 3 versículos que dice: Cuando el rey Josafat de Judá regresó salvo a Jerusalén, Jehú, hijo de Hanani, el vidente, salió a recibirlo. ¿Por qué habrías de ayudar a los perversos y amar a los que odian al Señor?, le preguntó al rey. Debido a lo que has hecho, el Señor está muy enojado contigo. Sin embargo, hay algo bueno en ti, porque quitaste los postes dedicados a la diosa Acera por todo el territorio y has decidido buscar a Dios. Y pues aquí vemos que el hecho de que Josafat realmente haya llegado sano y salvo nuevamente a Judá, pues realmente, no sé cómo decir, es significativo, ¿no? Al contraste del destino que tuvo Acab.
sabemos que Acab era enemigo de Dios y Josafat era amigo de Dios. Y aquí vemos realmente la gran misericordia que el Señor tuvo con Josafat, y bueno, no, sino que lo regresó a Judá sano y salvo. Y podemos ver una gran diferencia, ¿no? El comparativo con Acab, que era enemigo de Dios, y con Josafat, que era amigo, fue amigo de Dios, y que el resultado realmente se ve muy significativo, como le digo. Uno fue muerto, el otro, el Señor, le dio una nueva oportunidad. Entonces, podemos distinguir a la gente que ama al Señor y a la gente que no, como dicen, son enemigos, están en descontentos con Él, buscamos pretextos de no quererlo aceptar. Y Jehú, pues le salió al encuentro, ¿no? Lo fue a confrontar, porque Josafat en esos momentos, cuando hizo la alianza, se vio pobremente realmente en la escala de valores por la lealtad que no le tuvo al Señor. Se estaba relacionando con enemigos del Señor, y esto no, realmente pues no le agradó al Señor. Por eso lo confronta, por esa falta del verdadero amor que le faltó en ese momento a Josafat para el Señor. Y le hizo saber por medio de Jehú lo que pensaba el Señor ahora de Josafat, ¿no? Porque no sé, el Señor, dice uno, utiliza profetas para hablarnos. Y a veces, en muchas ocasiones, no sabemos cómo escucharlo. Y cuando sabemos, no queremos ser obedientes a Él. A veces, entre comillas, podríamos decir, los que están todavía creciendo en la fe, dice uno, no saben cómo escuchar al Señor. Les falta, podemos decir, discernimiento de la palabra para poderlo escuchar. Pero los que ya conocemos del Señor y que ya sabemos cuáles son los propósitos de nuestra vida y qué es lo que quiere de nosotros, y aún así nosotros nos hacemos de oídos sordos, ¿no? No queremos creerle. Y nosotros, como creyentes de la palabra del Señor, nosotros debemos realmente decir, amar a nuestros enemigos, pero esto no quiere decir que, digamos, nos alineemos con ellos, ¿no? Si ellos andan en pecado, y que para que nosotros podamos ser utilizados por el Señor, pues tenemos que realizar las cosas que ellos hacen. No, porque nosotros, dice uno, el mandamiento sí es amar a nuestro prójimo, el segundo mandamiento, pero no por ello vamos a estar haciendo las cosas. Nosotros nos vamos a acercar a ellos porque los amamos y queremos que sean rescatados, ¿no? De donde ellos se encuentran. Y en esa forma es mostrar nuestro amor. El acercarnos, y dice uno, estar con el enemigo, pero no haciendo las cosas del enemigo. Entonces nosotros debemos de tener cuidado de no estarnos alineando con ellos. Y hay muchas, la verdad, de que debemos de buscar a Dios, pero también estas personas, cuando buscan a Dios, no nada más es buscarlo, pero muchas de ellos no saben dónde encontrarlo. Y para ello se debe uno de estar preparando. Y nuevamente, como les digo, el prepararse es demostrar tu vida. ¿Cómo llevas tu vida? Eso va a indicar que te estás preparando, que estás escuchando la palabra del Señor, que estás teniendo conocimiento de la palabra del Señor y la estás discerniendo. Tienes discernimiento de la palabra. ¿Por qué? Porque eso te va a hacer la persona que vas a querer ser obediente a la palabra del Señor. Y eso debe de ser realmente una prioridad para nosotros, demostrarlo a través
del aprendizaje que tengamos. Porque no nada más se trata de que dice uno, yo conozco al Señor, hago cosas buenas, y creen que por estar haciendo las cosas buenas, ya el Señor los va a tener, digamos, seleccionados, ¿no? Para salvar. Sabemos que por obras no vamos a ser salvos, sino porque aceptamos a nuestro Señor, y al aceptarlo, por ese amor vamos a ser obedientes. Y continuando con Josafat, en los versículos 4 al 7 dice: Josafat vivía en Jerusalén, pero solía salir a visitar a su gente y recorría el territorio desde Beerseba hasta la zona montañosa de Efraín, para animar al pueblo a que volviera al Señor, Dios de sus antepasados. Nombró jueces en las ciudades fortificadas por toda la nación, y les dijo: piensen siempre con cuidado antes de pronunciar juicio. Recuerden que no juzgan para agradar a la gente, sino para agradar al Señor. Él estará con ustedes cuando entreguen el veredicto para cada caso. Teman al Señor, juzguen con integridad, porque el Señor, nuestro Dios, no tolera que se tuerza la justicia, ni que se muestre parcialidad, ni que se acepte el soborno. Y aquí podemos ver que Josafat realmente tomó en serio el mensaje del Señor, ¿no? La corrección de arrepentirse, y acelerando el programa de renovación en el pueblo de Judá y en Benjamín. Esa reforma que venimos hablando capítulos anteriores, para seguir guiando aquí Josafat al pueblo en los caminos de Dios. Y dice uno, no solamente destruyó ídolos, templos de dioses mundanos o ajenos a Dios, sino que también dice, pone a jueces, pero a sacerdotes, a los levitas y a jefes de las tribus, pero les advierte, ¿no? Que no juzgaran en las formas del hombre, en lugar de hombre, digamos, o la forma del hombre, sino en el lugar de Jehová. Y, digamos, fue un encargo alto y apropiado para los jueces de Judá, una advertencia que era necesaria. Dice uno, un buen gobierno, dice, se desprende de una entrega total al servicio de Dios. Si uno está a la entrega total del Señor y le teme al Señor, dice, Él va a estar con nosotros. Como jueces debemos de ser imparciales. Nosotros como creyentes conocemos de ese temor al Señor. Y si estamos realmente comprometidos con un servicio completo a Dios, debemos demostrar siempre siendo justos y ecuánimes con todos los que tenemos alrededor, sean creyentes o no sean creyentes. Nosotros, digamos, no nos podemos meter en chismes y tomar partido hacia algo. Aquí decía un juez, sabemos que el Código de Administración de la Justicia aquí en el mundo, pues, es un modelo que trata de llevar las cosas correctamente. Pero en el modelo de Dios no hay, digamos, tolerancia. Ahí se aplica, debe ser justo para toda persona. Debe de ser medida, digamos, la justicia de igual manera. En el código humano dice, se trata de dar una justicia imparcial, pero por desgracia vemos que no. La justicia está muy corrompida, pero no por lo que está escrito, sino porque el ser humano hace de las suyas con esas leyes. Las viola, las tuerce, y
dice uno, si tiene uno un compadrazgo con una alta autoridad, cuando podemos decir hay algún conflicto, no sé, podemos ver que haya habido una lesión, haya habido una pelea, y el que provocó la pelea daña a al que lo agredió, pero como el agredido sabe que el agresor lleva las de perder, pero tiene palancas, a veces se le invierte el papeleo a la gente, ¿no? Y ahora le echan la culpa al agredido. O hasta en un choque, eh, se vive uno, dice uno a veces a diario, muchas situaciones de ese tipo, de cuando se tuerce la justicia aquí en esta tierra. Porque a veces el que tuvo la culpa la libra, y el que no, puede ser que no tenga seguro del auto, no tenga dinero suficiente para sobornar al de tránsito, a los peritos, y voltean todo el asunto, y ahora el que era el perjudicado realmente va a ser el que va a tener que pagarle a veces al otro. Pero sabemos que en la ley del Señor no. Ahí esa ley, aquí lo dice, no permite sobornos, es recta. Y en eso debemos nosotros de tener ese conocimiento. Si nosotros somos conocedores de la palabra del Señor, no debemos de tomar juicio antes de tener un resultado, de ver las cosas, de juzgar a alguien o a algo, cuando no tenemos realmente el conocimiento de cómo sucedieron las cosas. Es por eso que el Señor les advierte a los jueces. Josafat les estaba poniendo como autoridades en estas ciudades para que ellos estuvieran juzgando primeramente conforme a la ley del Señor. Entonces, pues era digamos, es una gran responsabilidad, porque dice una vez, al aplicar la justicia, a unos les va a gustar, a otros no, pero hay que ser imparciales, hay que ser rectos y aplicarla tal como el Señor nos dice. Y lo podemos ver también en nuestra vida diaria, en la educación de nuestros hijos. Podemos tener 2, 3 hijos, y dice uno, a los 3 hay que medirlos con la misma vara. Cuando se trata de corregir, debe de ser también en la misma proporción que se le hizo a uno, es a otro, para que no haya esa diferencia, ¿no? Que puedo yo tener mi consentido, uno de mis hijos, y a ese le paso más situaciones que a otro, ¿no? No, como padres tenemos esa responsabilidad, que somos jueces en nuestra casa, demostrar esa imparcialidad y ser justos con la cantidad de hijos que tengamos, ¿no? Yo digo 3, otros 2, pero siempre debemos de tratar de ser justos. En cualquier situación que nos encontremos, debemos de buscar ser justos. Y continuando con la palabra del Señor, vamos del 8 al 10, y dice: en Jerusalén, Josafat nombró a algunos de los levitas y de los sacerdotes y de los jefes de clanes de Israel para que sirvieran como jueces en casos relacionados con las ordenanzas del Señor y en los conflictos civiles. Estas fueron las instrucciones que les dio. Ustedes deben actuar siempre con el temor del Señor, con fidelidad y con un corazón íntegro. Cada vez que les llegue un caso de sus compatriotas que viven en ciudades distantes, ya sea de asesinato o de alguna otra violación de las leyes, los mandatos, los decretos y las ordenanzas de Dios, deben advertirles que no pequen contra el Señor, para que no se enoje con ustedes ni con ellos. Procedan así y no serán culpables. Y acá, como les decía yo, nombró jueces, pero también nombró a sacerdotes, a los levitas, a los jefes de los clanes o tribus, para que sirvieran. La iniciativa de Josafat, digamos, fue de poner
autoridades en todas las ciudades, y que realmente se viera que hubiera justicia en cada una de ellas, y que tuviera realmente el Señor primero control, que fuera conforme a su palabra, un control divino que mostrara el agrado y la fidelidad de Dios. Y eso es lo que les digo. Acá, pues, hay una enseñanza muy grande, porque el Señor busca profetas, busca siervos que le sean fieles a ellos. Y cuando el Señor te pone a su servicio, debes de juzgar conforme al Señor, conforme a sus leyes. Todos sabemos que el Señor nos ha puesto, como ahorita el ejemplo pasado, nosotros como padres hemos sido jueces en nuestro hogar. Pero acá también, si el Señor nos ha puesto en algún lugar dentro de la congregación, debemos también nosotros ser imparciales con los hermanos, como lo hemos diciendo. Cuando haya algún conflicto, dice uno no tomar partido por un hermano que me cae bien y el otro pues no me cae tan bien. Pero sí debemos de siempre buscar esa imparcialidad, si es que se nos busca para mediar como Salomón. Tenía esa sabiduría, era imparcial y buscaba siempre, dentro de esa sabiduría que Dios le dio, ser imparcial. Y el Señor lo reconoció, le dio esa gran sabiduría y siempre tuvo resultados buenos, aunque también posteriormente también la regó. Pero como hombre de Dios debemos nosotros mostrar esa imparcialidad. Les digo, en la iglesia a los que Dios nos ha puesto, debemos nosotros de buscar. Sabemos que no hay mejor ley que la de Dios, porque sabemos que son justas, imparciales y rectas. Y esta de imparcialidad realmente dice, es un proceder, su significado, lo que significa es un proceder con rectitud. Entonces, pues debemos de ser siempre esas personas imparciales. ¿Y cómo ahora en esta vida, en esta actualidad, cómo necesitamos que se apliquen leyes justas? Tampoco no. Como les digo, encontramos leyes bien, están escritas muy bien, pero las han torcido. Hay favoritismo, imparcialidades que realmente llegan a afectar, digamos, a los inocentes, porque estas leyes de este mundo están escritas, pero no las obedecen. No seamos como este mundo. Sabemos que nosotros estamos buscando cosas celestiales y para alcanzarlas, nuevamente hay que ser obedientes a las palabras del Señor, ser imparciales, dar siempre buenos juicios y, dice uno, no juzgar antes de obtener. Aquí Josafat, como buen líder y seguidor de las leyes del Señor, dice uno, puso en sus dominios jueces, levitas y las de la ciudad para que ministraran al Señor. Ahí estaba mostrando el grado de fidelidad que estaba teniendo con el Señor, que había enderezado ese camino, porque se había salido con Acab, se olvidó del Señor, pero el Señor nuevamente le dio una oportunidad, dice que tiene todavía cosas buenas que dar, y Josafat se apresura a tratar, como dicen, pues ya la regué, Señor, ya me perdonaste, pues ahora voy a trabajar más, ¿no? Voy a echarle el extra para poder dar ese resultado lo más pronto posible. Y eso fue lo que hizo, ¿no? Con Judá y en su territorio. Y debemos de estar siempre atentos a, si ya la regamos, debemos de admitirlo
corregir el camino y obedecerlo, ¿no? Nosotros como líderes que estamos en la iglesia debemos de administrar bien la palabra del Señor. Es por eso que a veces el Señor nos habla y nos dice, ¿sabes qué? Pues tal vez no estamos dedicando el tiempo necesario para algún estudio o estamos bloqueando en algo del Señor y nos habla. Debemos de saberlo escuchar porque no queremos esa corrección. Y si hay corrección, como le dice el título, hay que aceptarla. Hay que ser humilde y saberle que sí la estamos regando y corregir el rumbo. Que el Señor nos dé otra oportunidad para continuar trabajando para Él. Sabemos que es un gran privilegio trabajar para Él, ¿no? Y el 11 dice, a Marías, el sumo sacerdote, tendrá la última palabra en todos los casos que tenga que ver con el juez, con el Señor, que tenga que ver con el Señor. Zebadías, hijo de Ismael, jefe de la tribu de Judá, tendrá la última palabra en todos los casos civiles. Los levitas los ayudarán a asegurarse de que se haga justicia. Anímense y cumplan con sus deberes y que el Señor esté en todo lo que hacen, en todos los que hacen lo correcto. Realmente, pues aquí dice, ¿no? El Señor, todo el que esté haciendo lo correcto, está pidiendo que esté el Señor ahí. Y creo que el Señor va a estar ahí porque estamos haciendo lo correcto, ¿no? Y pues en este pasaje realmente es la primera distinción entre la ley religiosa y la ley civil. Como decíamos, todo va de la mano. Y lo podemos ver desde Deuteronomio 17, del 9 al 12. De esos pueden leer la palabra del Señor y lo van a ver. Porque sabemos que la justicia o el principio de la justicia realmente es una relación del creyente con este mundo. Pero busquemos la justicia divina, la justicia de Dios y no la justicia del hombre. Continuamente el Señor nos va a utilizar y nos va a pedir que a veces estemos como jueces o como jefes y que debemos de aplicar la ley tal y como el Señor nos los pide. Va a haber, dice uno a veces, se pone uno a pensar, ¿no? Puede ser como la escuela nos va a permitir hacer ejercicios de esta imparcialidad que quiere el Señor que hagamos, que seamos realmente esos seres justos en este mundo, que lo demos a demostrar que somos justos porque conocemos el amor de Dios. Entonces, hermanos, pues como conclusión es aceptar que cuando llegue la corrección del Señor por medio de algún profeta, por medio de una persona sabia o anciana de la iglesia o en su casa, si son jóvenes y hay una corrección de los padres, debemos de aceptarla, porque por algo hay corrupción y hacerlo, enderezar el camino. Si hay corrección, no nada más, ok, ya recibí el castigo y voy a seguir igual o peor. No, sino hay que corregir el camino, porque para eso son las correcciones. Aunque sabemos que en esta tierra hay corrección, y creo que dice a veces se desvían más, ¿no? Hay un dicho que dice que la mula no era arista hasta que lo cosieron a palos. Entonces, pero a veces es necesario la corrección. Que no quieran entender y les digo, se hacen más, pues se vuelven un poquito más desobedientes y eso ya va a depender de ellos. Y debemos realmente que ser justos e imparciales, tomando siempre en cuenta que estamos ante la palabra del Señor, que la conocemos y que la vamos a aplicar.
Sabemos que tenemos a un Dios justo, a un Dios verdadero, y que Él nunca nos va a pedir algo que sea torcido, algún soborno, digamos, como en este mundo se habla comúnmente. Entonces, hermanos, pues veremos que continuemos en el camino del Señor y seamos justos e imparciales. Amén. Entonces vamos a terminar esto con una oración. Señor Todopoderoso, gracias te damos nuevamente, Señor, porque nos permitiste estar en tu palabra una semana más, Señor, de tu conocimiento. Lo vemos en los estudios de día a día, Señor. Y gracias por permitirnos, Señor, terminar esta semana. Te pedimos, Señor, que tú, cuando llegue una corrección, tengamos esos oídos, ese corazón de aceptarlo tal y como tú quieres que sea. Que seamos obedientes y que siempre estemos siendo justos ante todos nuestros hermanos, ante todos nuestros seres queridos, a nuestro prójimo, Señor. Que siempre mostremos ese amor que tú tienes y que tú nos has mostrado y que nosotros debemos aprender de ese amor. Gracias te doy, Señor, por ello, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y invitarlos a los estudios 8:30, hermanos. Y el día de mañana nos vemos temprano a las 10 para continuar con los estudios. Amén.